San septiembre. A ver si han empezado bien. Buenas noches.
Hay demasiada expectación para una cosa que es muy sencilla. Bueno, vamos a ver, es un minutito nada más, yo después podéis continuar las... No, mujer, que va, ni mucho menos, es otra cosa. Vamos a ver, yo en este momento soy el portavoz de un grupo de socios que ha tenido una idea que a mí me ha parecido buena y por eso acepté ser el portavoz. Ellos me propusieron, con esta ocasión, hacer un reconocimiento público a unas personas que vosotros conocéis muy bien y que, como la sociedad es muy pobre, el reconocimiento a nivel material es mínimo, pero espero que ellos, que son así de buenas personas y de generosas, porque ya lo sabéis cómo son, sepan aceptar este pequeño simbolismo que significa nuestro reconocimiento a su trabajo. Por supuesto estoy hablando de la directiva de la agrupación instructiva y bueno, pues eso es lo que yo quiero y lo que quiere este grupo de personas es que hagamos este mínimo reconocimiento público, porque además es la ocasión de que estamos aquí unas cuantas personas, bastantes, más que en las reuniones del grupo, y entonces pues me parece el momento de aprovecharlo. Por lo tanto, yo solicito la ayuda del socio que figura con el número más bajo de los asistentes hoy a esta cena, que es Antonio Tenreiro. Por favor, don Antonio, su colaboración. Un aplauso, que me va a ayudar. En la Junta Directiva empezaremos por nuestro presidente, don Regino Varela Martínez. Un aplauso, por favor.
Todos han trabajado, por supuesto, pero él muchísimo más. Y es el señor que está filmando, que no sé cómo hacer con la cámara. Ernesto Navidad. Porque no es la primera vez. Chúfate por ahí. Aquí hay fuego y listo. Aquí a tu marido, por favor, que salga en un primer plano bueno. Ay, no, bien. Toques ahí. Dice que no sale, ¿Dónde no le toco? Que no es mala idea. Ah, esto aprieto. Ahí, pero no lo toques ahí, espera. La próxima vez unas clases previas, ¿eh? Si es la primera vez que la cojo. Sí que de urgencia. Venga, así te vale. Venga. A ver. Un bico, vale. Muy bien. Oye, que no se cele, de nada. Bueno, y ahora una persona que forma parte de la Junta Directiva que es un esforzado trabajador. A ver, aprieta la cara. Dice que ya explicará porque es blanco. Me está diciendo mi cuñado, ¿por qué es blanco el árbol? Digo, ya lo explicaré, dale tiempo a tiempo. Sí, 2, 3. Vamos a ver, a continuación, doña María del Carmen Gallego López, por favor. Vamos a ver, aquí termina la relación de miembros de la Junta Directiva. Al final, si veis la revista, estoy yo. Pero yo ya os he dicho al principio que era... ¡Me he saltado, Tucho, por favor! ¡Mil perdones si me falta don Antonio Vilar, por favor! ¡Un aplauso! Esto sí que es un fallo. Hija mía, por favor. Ay, por favor, entre otras cosas. Oye, no se me quedará nadie más, ¿eh? No se me queda nadie más. Porque no quiero yo que se me quede nadie. Quería explicaros, al final de la lista estoy yo, pero yo soy vocal de la última jornada, con lo cual me siento socio. Tú yo lo traigo yo. ¡Hombre! No era así. Vamos a ver. Esto no era así, las cosas como son, ¿eh? Esto es una jugada. Yo creo que me la estás cobrando, me parece. Ahí va. La deshincho, no la deshincho. Si pudieras, te dejaba. Como yo os decía al principio, yo me siento vocal de última jornada. Yo no hice nada todavía dentro de esta junta directiva más que asistir a un par de reuniones y decir 4 o 5 cosas. Con lo cual yo ahora me sentía una socia más, portavoz, como os he dicho al principio, de un grupo de socios que me habían comunicado esta idea y que a mí me pareció buena. Porque ellos siempre han trabajado por los demás, un poquito en la sombra muchas veces, y nadie les había, bueno, reconocido de esta manera, un poco homenajeándolos, pues eso, su trabajo y su labor, que es muy desinteresada, porque son muchas horas de trabajo pues que no cuentan para nada.
nada más para que nosotros disfrutemos de vez en cuando. Entonces pido un aplauso muy especial para todos, porque todos lo merecen. Una aclaración, me decía mi cuñado que por qué los gatos son blancos. Pues bueno, primero porque ya los colores los están utilizando en otro tipo de símbolos, entonces quedaban pocos colores. El amarillo y la Virgen es supersticiosa, el salmón es poco significativo, con lo cual me quedaba el blanco. Y digo, bueno, pues el blanco pensamos que era bueno por muchas razones, ya no tanto por la pureza de ideas que puede tener la asociación o tal. Más que nada es porque nuestra sociedad pienso que es una tabla en blanco en la que pueden escribirse muchas páginas que están sin escribir. En ese sentido es el blanco, ya no tanto en el de pureza, sino en el que muchos socios, muchas personas interesadas en nuestra sociedad pueden hacer posible que muchas páginas estén escritas y no en blanco. Y entonces lo que nosotros queremos, la directiva actual, lo que pretende es que algún día el testigo que recoja la juventud, la nueva hornada, sea recogido con el mismo garbo, por lo menos, con que lo han empleado los de hoy. Enhorabuena por la Quiero proponer a la directiva que este lazo quede de alguna manera institucionalizado, no como valor económico, que sabéis que no tiene, pero sí como valor simbólico, y que cada año y en cada cena que ahora empieza, si esto cuaja, lo podemos repetir cada año, se coloque únicamente a una o dos personas o a las que haga falta que se hayan distinguido durante ese año por prestar una colaboración muy especial dentro de la sociedad. No está aprobado todavía, pero espero que en la próxima Junta tengan a bien aprobarlo. Gracias. Otro momento. Ahora sí. La cosa que me diga poca. Porque quien, o sea, tiene razón. Pero sin, escucha, la directiva, bien, todos nosotros, pero sin el ánimo, sin la ayuda de nuestros respectivos esposos, etcétera, las cosas no marchan. Eso yo creo que también merecen por sufridoras y por sus aguantes. Eso me merece un aplauso y gracias. El socio más antiguo que hay aquí, el siguiente en la lista de más antiguo es Manolo Vales. Manolo Vales hiciera lo mismo que Antonio y pusiera estos lazos a nuestras sufridoras y sufridores. Sin orden y conciencia, según están sentados en la mesa. Pero al revés, yo no tocaría a miña muller porque non é a cosa. Piruca, a primera, por aguantar a venir. Por aguantar ao presidente a venir.
Tengo de micrófono y de altavoz porque mi cuñado no tiene voz. Entonces tengo calidad de micrófono. De sufrimiento. Juan, aguantar a esto. Con eso Carlos. Cara Marina. Tina, por Melchor. Así como explicamos la psicología del blanco, ¿quieres explicar la del morado? Y este morado significa sufrimiento. Bueno, pues por eso, es por eso. Bueno, Olazo, gracias por todo. Sacamos ya ahora. Le sacamos la hora. Es morado. Sufrimiento clarísimo, está aquí. Y además ha sido significada por la psicología. Ya estaba claro. Sufridores total. Debe ser, porque hoy se cada uno en semifinal. Este acto non ten parte di Narce a Virginia. Foi iniciativa dun grupo de socios. A iniciativa le pareceu moi ben. A ver se sirve de exemplo. É que outro grupo de socios tenha outra iniciativa. Que a directiva ve as maravillas. Me atrevo a decirlo sin consultar con estos compañeros. Me atrevo a decirlo que cualquier iniciativa de grupos de socios que tenga éxito estuvo esta, avance. Tanto que se ponga a cena como otra cosa. Puede ser comida también. Entonces, quede claro, el director está alerta a todas las iniciativas que tengan cualquier grupo de socios.
Buena para luchar en el casa afuera.
pero yo como vivo en el